Muy bien, aquí en Google, aquí en Colab, tengo tengo el archivo con este nombre y esta extensión. Voy a importar las funciones matemáticas y variables matemáticas. Importar NumPy. NumPy soporta los arreglos y matrices, pero se le conocerá simplemente como NP. Importar también pandas para manipulación y análisis de datos y se le conocerá simplemente como PD. También importar las funciones que me permitan hacer gráficos. Se le conocerá como PLT. Y con esta línea de configuración se permite hacer gráficos en línea. Bueno, hay que correr esto aquí, run o correr. El aspa verde indica que todo está bien. Bien, luego generamos los datos. Voy a usar N 100 muestras. Y en el eje X, una, un espacio lineal de, de NumPy desde el 0 hasta el 2, n muestras. Entre el 0 y el 2, n muestras. Bien, o sea, aquí en el eje X, aquí abajo, entre el 0 y el 2, n muestras. Y en Y, que va a depender de X multiplicado por pi, se hace el llamado a la variable pi multiplicado por X y en NumPy la función senoidal. La función senoidal. Luego graficar el eje X, el eje Y con unos redondos. Bueno, y ahora corremos esto run, correr. Bueno, y ahí está la gráfica. Hay 100 de estos redondos, de estos puntos, 100 puntos. En el eje X desde 0 hasta 2. Y en el eje Y desde -1 hasta 1. Porque es la naturaleza de la función senoidal. Bueno, y acá solo se muestra un periodo. Aquí tenemos las mismas líneas, con la diferencia que la función senoidal está multiplicada por 3 para aumentar la amplitud. Entonces va de -3 hasta 3 en el eje Y. Es la única diferencia. Desde -3 hasta 3. Se aumentó la amplitud, nada más. Bueno, también le hacemos clic en correr. Ahí se ve la gráfica. Pero ahora yo solo quiero tomar esta parte, la cuarta parte, desde 0 a 0.5, en el eje X, desde 0 a 0.5, solo esta parte, ¿no? Esta pequeña curva. Entonces ya voy a definir 100 muestras en el eje X, de NumPy un espacio lineal de 0 a 0.5. De 0 a 0.5. N muestras entre 0 y 0.5. O sea, 100 muestras. Y aplico nuevamente la función senoidal con amplitud 3 pi por X y hacer la gráfica. Corremos eso y
pueden ver esta curva de 0 a 0.5. De 0 a 0.5. Tenemos solo la cuarta parte de la función senoidal. Pero ahora aumentamos un ruido. Son las mismas líneas, con la diferencia que se está aumentando un ruido. ¿Cuál es ese ruido? En NumPy se usa una distribución normal aleatoria, también conocida como distribución normal gaussiana, pero aleatoria. Es decir, que entre el 0 y el 0.1 hayan n muestras, pero estas n muestras serán números aleatorios entre el 0 y el 0.1. Correcto, entre el 0 y el 0.1 n números aleatorios que se le aumenta a la función senoidal, se le suma. Entonces correr esto, pueden ver que cada vez que le hago clic en correr, la gráfica cambia porque los números aleatorios serán distintos cada vez que yo corra esas líneas. Entonces ya tenemos una distribución de puntos y ahora de forma manual voy a tratar de definir una recta que trate de predecir estos puntos. Una recta. Esa recta que se puedan predecir los valores de y con una recta de pendiente m que depende de x obviamente y más una constante. Entonces acá tienen la pendiente m, que es la tangente del ángulo θ, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente del ángulo θ, y c, y el valor de c es el punto en el que se intersecta el eje y con la recta. Bueno, ahí tienen y es igual a pendiente por x más una constante. Bueno, y hay que tratar de dibujar una recta que pueda, esa recta, predecir los valores de y. Pero, y se trata, en la regresión lineal, se trata de elegir cuál es la mejor recta que trata de predecir los valores de y con esta distribución de puntos. Ya tenemos acá el valor de y. Esta y, este es el valor de x, que son desde el 0 al 0.5 n muestras, que son 100 muestras. Bueno, y en y tenemos esta función y nos ha dado esta gráfica. Voy a tratar de hacer manualmente una recta aquí que pueda coincidir, de alguna forma coincidir con esta distribución de puntos, y le voy a dar una pendiente 6 porque m sería la tangente de un ángulo
tita, que estaría aquí. El cateto opuesto sería esto, que sería de 0 a 3. Cateto opuesto sería 3. Y el cateto adyacente sería esta medida de aquí abajo, 0.5, ¿no? Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente sería 3 sobre 0.5. 3 entre 0.5 es 6. Entonces le pongo una pendiente 6. Y C será 0 porque quiero que pase por el origen esa recta. Pase por el origen. Entonces la recta pasa por el punto 0. Y creo una nueva variable que será y subguión, que será la y que va a predecir. La y que va a predecir. Y bueno, esa recta sería y subguión pendiente por x más c. Entonces estoy usando la misma x, esta x de aquí. Ok, pero aquí y es otra variable, es y subguión. Y es básicamente esto, ¿no? Bueno, no se olviden de correr esto también. Correr esto, perfecto. Para que se asignen las variables. Y ahora voy a definir una función que se llama plot. Lo que va a hacer es graficar, hacer dos gráficos en uno. Va a ser el gráfico plot de x y y, de esta x y de esta y, con redondos y que su etiqueta sea la real, la distribución real, que es obviamente estos puntos azules. Y aquí abajo el plot o la gráfica de x, que es esto, y y subguión, que es la recta, y su etiqueta será la que va a predecir, ¿no? La que va a predecir. Y, y por defecto usará una línea. También plotear la leyenda, va a mostrar la leyenda, muestra las etiquetas, y show es que realice la gráfica, muestre la gráfica. Entonces voy a definir esa función que se llama plot. Y en esta línea de acá abajo simplemente llamo a la función. Entonces cuando ejecuto el código se realizan las dos gráficas en una, dos gráficas en una. La distribución de puntos y la recta. Recta con pendiente 6 y c igual a 0 pasa por el origen. Bien, pero no sé si esta recta es la mejor. Me parece que no es la mejor. Tal vez la pendiente debería ser mayor. Y el valor de c pueda variar. Así que tenemos que usar un método. Este método es la gradiente descendente en la regresión lineal. Que nos va a decir cuál es la mejor recta por esa distribución de puntos.
lo primero es hallar la función de costo, que si tú tienes esta recta de color verde y los puntos están distribuidos de esta forma, existe un valor que es un error que hay entre este punto de la recta y el punto real. A eso se le llama un pequeño error. Por eso dice que este punto es el valor medido, el real, y este otro punto en la recta es el valor predecido. Entonces hay un error, hay cierto error. Y así se puede hallar el error para cada uno de los puntos. Por eso, finalmente la función de costo también se le dice MSE, Mean Square Error, error cuadrado medio. Y el error cuadrado medio está dado por esta fórmula. Lo único que haces es hacer la resta de la real, que es el punto medido, el valor real, menos el y predecido, que es este punto que está acá abajo en la recta, se hace la resta, la diferencia de los dos, y esa diferencia se eleva al cuadrado, por eso que aquí es error cuadrado medio, es decir, error cuadrado, es decir, que se eleva esto al cuadrado, esa diferencia se eleva al cuadrado, y esta sumatoria desde i de 0 a n indica que para todas las muestras se realiza ese cálculo individualmente y luego se suman todos los errores. Entonces se hallará la diferencia entre este punto y el punto predecido, se eleva al cuadrado, luego se le suma la diferencia elevada al cuadrado de esta otra muestra y así sucesivamente. Se hace la sumatoria de todos los errores, cuadrados, y finalmente se le divide entre el número de muestras. Por eso dice mean square error, error cuadrado medio. Medio indica que la división entre n significa que se está hallando la media. Por eso aquí voy a definir la función de costo. Lo voy a llamar L2. Y va a recibir dos valores, la y real y la y predecida o predicha. Y lo que va a retornar es justamente esta fórmula. Se hace la diferencia de los dos, se eleva al cuadrado, se hace la sumatoria y se divide entre n. Se hace la diferencia de los dos, se eleva al cuadrado, se hace la sumatoria con una función de NumPy y eso se divide entre n. Bien, entonces aquí abajo se llama a esa función, llamamos a L2, que es esto, y corremos esto, y el valor es 0.217. Ese es el MSE, Mean Square Error, o la función de costo.
esta de aquí, función de costo MS. Y el objetivo es que este valor de 0.2 sea más bajo, que sea cercano a cero, y es una métrica que nos indica si esta recta es la mejor o no. Ahora sí, vamos a aplicar el algoritmo de gradiente descendente. Lo que hace el algoritmo es lo siguiente. En el primer paso, que m sea 0 y c sea 0. Luego calcular la derivada parcial de la función de costo con respecto a m. La función de costo, esta función de aquí, hacer la derivada con respecto a m. Pero ¿dónde está m aquí? Simplemente ya saben que a la y predicha, ya saben que es igual a mx más c, y en vez de la y que va a predecir, tienen aquí la mx más c. Entonces hacen la derivada de esto con respecto a m. Por eso que acá dice que se hace la derivada de la función de costo con respecto a m. Y aquí está la función. Y después de hacer esa derivada parcial, se tiene esto. Menos 2 sobre n, sumatoria desde un i igual a 0 hasta n, x, y la diferencia de la y real y la y predicha. Y a eso le llamaremos d sub m. ¿Ok? D sub m. O dm. Y es esto, ¿no? Luego se hace la derivada parcial con respecto a c. Y le llamaremos dc. dc será la derivada de la función de costo con respecto a c. Y tendremos menos 2 sobre n, la sumatoria desde un i igual a 0 hasta n, de la diferencia de la y real y la y predicha. Bueno, la diferencia entre dm y dc es que dm está dentro de la sumatoria, está multiplicando por x, y en dc no está la x. Es la única diferencia. Vamos a definir una función que se llama gradientes2, gradients2, gradients2, que va a recibir como valores la x, la y real y la y predicha. Bueno, y aquí está dm, que es la sumatoria de menos 2 por x, la diferencia de y real y y predicha, todo sobre n, que es justo esto. Y la DC, que es lo mismo, pero no está multiplicado por x. No está multiplicado por x. Claro que el menos 2 puede salir, es una constante. No hay problema si está fuera.
Entonces ya tenemos dm y dc. Bueno, y eso es lo que va a retornar la función gradients2, va a retornar dm y dc. Bueno, hacemos el llamado de gradients2. Se ingresa el valor de x, de la y real, la y predicha. Corremos esto. Muy bien, y ya tenemos que dm, por ejemplo, es menos 0.21765 y dc es menos 0.8149. Y bueno, el algoritmo me decía que m pueden empezar de 0 y c desde 0. Y también hay el LR, que es el Learning Rate, el índice de aprendizaje, lo dejo en 0.1. Y los pasos serán 10.000. 10.000. Pero yo voy a empezar desde un M1, un C0, un índice de aprendizaje, el Learning Rate 0.1 y pasos 10.000. Eh, los pasos son el número de repeticiones o iteraciones. Bueno, entonces vamos a implementar el algoritmo. Ya tenemos la función L2 que haya el MSE, la función de costo, el error cuadrado medio o error cuadrático medio. Tenemos la función gradients2 que hace hallar dm y dc. Tenemos los parámetros iniciales e implementamos el algoritmo aquí. Es un for que se repita 10.000 veces esto. Bueno, y predicha, oye, subguión será igual a m por x más c. Eh, la función de costo es L2. Vamos a hacer el llamado de L2 de esta función para que nos halle aquí le ponemos loss porque es la pérdida. Pero en realidad ya saben que es la función de costo del MSE. Ahí le podemos poner en vez de los MSE. Entonces se halla el MSE, la función de costo, el error cuadrático medio, se halla dm y dc de la función de gradientes2. Aquí está la función de gradientes2 que haya dm y dc. Y luego se hace la actualización. Aquí está como paso 3 la actualización, que ahora m será igual al mismo m menos el L, que es el learning rate, el índice de aprendizaje, por dm. Y c será igual a c menos el índice de aprendizaje, learning rate, por dc. Se hace la actualización. Aquí a la pendiente le restas algo y a la constante c también le restas algo. Y van a tener nuevos valores. Y aquí está, ¿no? Queda m
Ya saben que esto es lo mismo que hacer esto. Es lo mismo, ¿no? Hacer esto es lo mismo que hacer esto. Que a m será igual al mismo m menos el dm por el learning rate, que ya saben que el learning rate es 0.1. Así que pueden darse cuenta que el learning rate es muy importante. El índice de aprendizaje, si fuera un valor muy pequeño o muy grande, va a afectar mucho en el algoritmo. Así que este valor tiene que ser algo adecuado, no puede ser ni muy grande ni muy pequeño. Bueno, y ya se actualiza M y también se actualiza C. Y finalmente voy a imprimir la pendiente, voy a imprimir C y el MC, el MC. Y todos los estoy mostrando en un formato de 4 decimales. Y bueno, llamo a la función plot. Ya saben que la función plot es esta, que hace los dos gráficos en uno, de los puntos y de la recta, con su leyenda. Entonces voy a correr esto, y cuando corra esto, gracias al for, esto se va a repetir 10.000 veces. Se repite 10.000 veces. Lo que se va a hacer es hallar el DM y el DC 10.000 veces. Y se va a actualizar el M y el C 10.000 veces. Va a variar 10.000 veces los valores. Y esta recta se va a actualizar 10.000 veces también. Y se le va a evaluar el MCE y se le halla el DM y DC también 10.000 veces. Bueno, no se olviden de correr estos parámetros iniciales para asignar las variables. Y voy a correr el algoritmo de gradiente descendente. Bien, y después de 10.000 repeticiones o iteraciones, se tiene una pendiente 6.2479, una constante de 0.3336 y el error cuadrático medio es 0.0459. El error cuadrático medio es mucho menor que este error cuadrático medio de 0.04, es mucho menor que el error cuadrático medio hallado anteriormente de 0.2. Por lo tanto, esta nueva recta es mejor. Aquí pueden cambiar el número de iteraciones a mayor número de iteraciones y va a salir un mejor resultado. También pueden cambiar el índice de aprendizaje, que puede ser más pequeño o más grande, para que puedan también tener mejores resultados. Bueno, y obviamente en el algoritmo nos dice que hay que repetir ese proceso hasta que la función de costo, el error cuadrático medio, sea casi cero o idealmente cero. Bueno, ahora lo que siempre se hace es que puedas hacer la comprobación
de cómo esta recta de color naranja pueda predecir los valores de Y. Así que un X subguión pues será 0.35, que está más o menos por aquí. 0.35. Reemplazamos en Y subguión, la nueva Y, la predicha. Ya saben que M es 6.2479. Ya saben que X es 0.35 y C es 0.3336. Y imprimimos el valor de Y subguión, el Y predicho. Corremos esto. Nos dice que el Y predicho es 2.5203. Entonces aquí justamente es en 2.5 casi, que está ahí en la recta. El 0.35 produce un 2.5203. 0.35 produce un 2.5 más o menos. La recta está prediciendo la distribución de puntos de color azul. Y si ustedes le ponen otro valor como 0.49, por ejemplo, corren esto y es 3.395. Aquí 3.395. Casi 3.4. Aquí. O pueden usar 0.1, 0.1, correr, será 0.9. 0.1, 0.1, 0.95. 0.1, 0.95, casi 1. Entonces, hay cierto error, pero está prediciendo. Bien, voy a hacer la demostración paso a paso del algoritmo. Vamos a poner parámetros iniciales, los que yo usé manualmente, una pendiente 6, un C0, la recta pasa por el origen, un índice de aprendizaje de 0.1 y solo 5 pasos. Corremos esto para que se asignen las variables. Y obviamente van a haber solo 5 repeticiones del algoritmo, es el mismo algoritmo. Solo que pueden ver que ahora imprimir los valores y imprimir la gráfica está dentro del for. Ven cómo puse que imprimir los valores de EMC y de la función de costo y la gráfica está dentro del for. Antes solo el algoritmo estaba dentro del for y solo se imprimía al final fuera del for los valores y una gráfica. Ahora son 5 iteraciones y se realizarán 5 gráficas con sus valores. Bueno, esto los pongo MSE, aquí MSE,
MSE, correr y vamos a ver el resultado. En la primera iteración M cambia a 0.602 de 6, que era al inicio, cambia a 602, la C que era 0 a 0.07 y el error era 0.2. Y ahí está la gráfica. Luego la pendiente va a 0.03. C también cambia, el error baja de 0.2 a 0.1. Esto está mejor. Y así la pendiente va aumentando ligeramente. C también va aumentando ligeramente y el error va disminuyendo, porque lo ideal es tratar de llegar a cero. Y en el paso 5 vean cómo ya la pendiente está en 6.06, C es 0.2591 y el error es 0.0696. Vean cómo la pendiente se ha movido. Miren cómo la recta se ha movido. Entonces, paso a paso. Bueno, y se hace la predicción. Se corre 0.35, produce un 2.3834. 0.35, 0.35 produce un 2.3 más o menos. Está bien. Muy bien, eso es todo por ahora con la regresión lineal. Gracias.